estábamos en esta parte haciendo referencia a lo que era química sanguínea, o el laboratorio de bioquímica. Hemos indicado que pruebas, no solamente se puede realizar estas pruebas, sino tenemos muchas más, pero como que son un poquito más, al menos la glicemia es de rutina. Esta ya la explicamos ayer, los valores, todo, y nos quedamos aquí. Respecto a lo que es la prueba de tolerancia a la glucosa oral, o llamada también CTG, curva de tolerancia a la glucosa oral. En este sentido, esta prueba es una prueba que nos permite esperen que voy a desactivar alguien esta. Es una prueba que nos permite detectar o determinar si el paciente es prediabético o diabético. Normalmente se determina si es diabético, ¿no? Evalúa la tolerancia de sobrecarga de la glucosa, o sea, a la paciente le tenemos que hacer ingerir una glucosa llamada glucosa anhidra químicamente pura, preparada en laboratorio porque no es el azúcar común con el que consumimos nuestros té, café, etc. Esta sobrecarga se prepara de acuerdo al peso del paciente. Miren, determina la capacidad del cuerpo para metabolizar a la glucosa. Sus micrófonos, por favor. Normalmente para esta prueba tiene que ir el paciente en ayunas. Cuando se realiza la glicemia, ya les he dicho ayer, siempre tiene que ir en ayunas, entre 10 a 12 horas. Ahora, una vez que llega el paciente en ayunas, se le toma la primera muestra. Esta muestra, entonces se le toma la primera muestra. Seguidamente, supongamos que su nivel de azúcar está en 120 miligramos por decilitro. Seguidamente, tenemos que la paciente le tenemos que preparar en un vaso, observen aquí en la figura, se le prepara en un vaso, se le da a ingerir 75 gramos de glucosa o 1 gramo por kilogramo de peso, más o menos. Y se pesa al paciente, se prepara y se disuelve esta glucosa en 300 ml de agua o ccs. Se prepara y a veces, como es el sabor tan dulzón, se le coloca gotitas de limón para que pueda tolerar. Esto tiene que ingerir en 5 minutos. Como le estamos dando sobrecarga de glucosa, entonces, ¿qué esperamos? Que los niveles de azúcar aumenten, ¿ya? Hay que extraer sangre apenas llega, que sería la primera muestra, después cada 30 minutos, ¿ya? Cada 30 minutos se hace 5 punciones, 1, 2, 3, 4, 5, para realizar la prueba. Y el paciente no debe comer nada durante este periodo de prueba. El paciente normalmente debería permanecer 2 horas en el laboratorio para que se pueda realizar esta prueba. Si le hemos dado a beber o ingerir, aquí ha ingerido, ¿no?, la glucosa, ha ingerido, aquí vamos a dibujar un vaso, entonces aquí le hemos dado a ingerir durante 5 minutos, apenas ha llegado al laboratorio le hemos sacado una muestra de sangre, le hemos dado a ingerir y posteriormente le sacamos la segunda toma de muestra. La segunda muestra que debería darnos un valor elevado, digamos un 175 miligramos por decilitro. Posteriormente, esto sería a los 30 minutos. A los 60 minutos sacamos la tercera muestra y ya debería estar empezando a bajar, supongamos a unos 160 más o menos, ¿ya?
Posteriormente le volvemos a sacar a los 90 minutos la cuarta muestra. Otra vez le sacamos sangre y esto ya debería estar en 140, 145 miligramos por decilitro. Y finalmente a los 120 minutos, que serían las 2 horas, realizamos la quinta toma de muestra y su glicemia debería regresar a la basal, o sea, 100, 110, etcétera, ¿no? Y debería regresar a su nivel normal. Entonces, nosotros hemos extraído sangre de la persona a las 0 horas, quiere decir en ayunas. O sea, cuando indicamos a las 0 horas es la glicemia basal, ¿ya? Este es a las 0 horas. A los 30 minutos, aquí sería la glicemia basal o a las 0 horas. Este sería a los 30 minutos. Esto es 3. Esto es a los 60 minutos. Esto es a los 90. Y este sería a los 120 minutos. Lo que dice la indicación, ¿no? Aquí dice la indicación, hay que tomarle cada media hora. Algunas veces va acompañado con muestras de orina, porque como se le está dando sobrecarga de glucosa y si el riñón no está realizando esa ultrafiltración, va pasando el azúcar a la orina y puede presentar glucosuria. Ahora, para que se realice esta curva de esta persona que estamos identificando aquí, de esta paciente, tenemos dos... En este lugar, esperen un ratito, o sea, se me ha ido uno. Aquí va a estar el tiempo. El tiempo en minutos, ¿no ves? Y aquí va a estar la concentración de azúcar, sería la concentración de glucosa en miligramos por decilitro. Entonces, nosotros aquí hacemos una escala. Aquí, por ejemplo, 50 miligramos por decilitro. Aquí sería 100. El marcador se fue. Ya. Aquí, digamos, sería 100. Aquí 150. Aquí 200. ¿Ya? Más o menos. Entonces, aquí sería más o menos 100. Aquí 150. El tiempo aquí es la glicemia basal a las 0 horas. Aquí sería a los 30. Aquí sería a los 90. Perdón, 60. Aquí sería a los 90. Y aquí sería a los 120 minutos. Este es 60, ¿no? Entonces aquí calculamos y vemos qué ha ocurrido con el paciente. Y vamos a hacer su curva. 60. Entonces, tomamos en cuenta que la paciente en ayunas estaba en 120, aquí. Están observando el gráfico, ¿no, jóvenes? Sí, doctora. Bien. Aquí estaba en 120 a las 0 horas, ¿no? A los 30 minutos tenemos 120. A los 30 minutos, como le hemos dado a ingerir, se supone que ha subido hasta 175. Aquí es 150 más o menos por aquí, entonces la glucosa ha subido y eso es normal, debería subir. A los 60 minutos está en 160, ya estamos viendo que está empezando a bajar, 150, 160, o sea, más o menos está por aquí, ¿no? Está empezando a bajar. A los 90 minutos está en 145, aquí es 150, 145 sería por aquí más o menos. Y está bajando. Y a los 120 regresa una glicemia de 110. Entonces, este 120 un poquito más arriba sería, y aquí sería 110. O sea, ha regresado a su glicemia basal o un poco menos. ¿Qué ha ocurrido en el lapso de este tiempo? Aquí en estas 2 horas, porque 120 minutos son 2 horas, ¿por qué ha bajado el azúcar? Le hemos dado a ingerir y es normal que suba. ¿Y por qué ha bajado? Porque el paciente no es diabético,
¿Por qué? Porque ha empezado a liberar la hormona insulina. Al liberar la hormona insulina, aquí en este lapso la insulina ha hecho que la glucosa excedente empiece a entrar a las células y se empieza a disminuir. Y por eso es que la glicemia ha bajado. Eso es lo que ocurre cuando nosotros comemos, liberamos la hormona y la hormona hace que empiece a bajar el azúcar en la sangre. ¿Qué ocurriría con otro paciente si llega igual con una glicemia de 120, más o menos de 120, se le da a ingerir la glucosa NIR y llega, digamos, hasta 180, digamos, ¿no? 180 o 175, para no repetir la misma rayita. Y a los 60 minutos de 175, 180, baja a 160, a los 90 minutos va a 165, a los 90 baja a 160 y a los 120 baja hasta casi 150. No baja mucho, no ha llegado a la glicemia a bajar, o sea, ha permanecido la curva. Este paciente, como no ha regresado a la glicemia baja sal y su glicemia ahorita sigue en 150, este paciente sí es diabético. Entonces, nosotros podemos indicar que en el lapso del transcurso de esto ha habido liberación de insulina, pero muy poquitita. No ha sido capaz de llegar a la glicemia basal. Habría que determinar qué tipo de diabetes tiene, pero en algunos casos, algunos pacientes experimentan esto, jóvenes. Llegan en ayunas, se les da a ingerir glucosa y mantienen y no bajan nada. Mantienen en 170, 170, 170, 170, su curva es así totalmente plana y este paciente también es diabético, o sea, no bajó nunca. En cambio, en el de azulito bajó un poquito. Nosotros podríamos a simple vista detectar que este paciente es diabético tipo 2 porque tiene alguito de insulina, todavía su páncreas libera algo de insulina, en cambio el color amarillo, anaranjado, es anaranjado, ¿no? Mostaza es un paciente diabético, ya sería tipo 1, que su páncreas no secreta nada de insulina. Existen otros tipos de curvas, a veces que bajan, suben, o sea, dependiendo de cómo estuviera el páncreas. No sé si tienen alguna duda, jóvenes. ¿Jóvenes? Hola, jóvenes. ¿Está claro? ¿Está claro? Doctora, disculpe, entonces, donde tenemos que extraer sangre venosa, donde dice 0, después a los 30 segundos, cada ese lapso hay que extraerle sangre o todo en uno. Ahora, para evitar pincharle las 5 veces que hacen en el laboratorio, le hacen venir en ayunas, ¿no ve? A las 0 horas. Le sacan una muestra, le dicen que vuelva a la hora, o sea, a los 60 minutos, ¿no ve? A los 60 minutos vuelve y cuando vuelve le saca una muestrita. Y le dice que vuelva a las 2 horas. Otra vez regresa a las 2 horas y le saca otra muestrita. Entonces, ¿qué hacemos? Pincharle 3 veces nomás. La muestra 1, la muestra 3 y la muestra 5. A las 0 horas, a los 60 y a los 120, para no pincharle a cada rato. Pero se le pide al paciente que venga en ayunas, se le pinche y se le dice que se vaya, o sea, se puede ir. Lo único que no tiene que comer. Y de ahí regresa a la hora, se le pincha, regresa a la otra hora y se le pincha. Entonces, bajo esas condiciones de que no vaya y no coma, tuviera que estar. Y aquí está esto, lo que les he mostrado. Aquí hay una curva que se eleva y otra vez baja, esta que se eleva, baja y se mantiene, y esta que permanece elevada. Jamás esta prueba de tolerancia a la glucosa puedo realizar a un paciente que ya tiene su glicemia en 130, 140, porque ese paciente ya es diabético. Si el paciente en ayunas de 10 a 12 horas presenta una glicemia de 130, o sea, más de 125, 130, ese paciente ya es diabético.
se le vuelve a repetir, si sigue elevado, entonces ya es diabético. Nunca puedo realizar a un paciente que tenga 130, 140 miligramos en ayunas y darle sobrecarga de glucosa. ¿Por qué? Porque como le voy a dar sobrecarga de glucosa, voy a hacer que sus niveles alcancen niveles elevados y puede entrar en un coma diabético, hiperosmolar, o sea, hiperglicémico. Entonces, esto, si nosotros detectamos, peor todavía si el paciente viene, digamos, con una glicemia de 180, yo no le puedo realizar la curva porque le estoy dando sobrecarga de glucosa. Y si ya está con 180 y le aumento más azúcar, como les digo, puede entrar en un coma hiperglicémico el paciente. Normalmente el personal tiene que estar siempre atento a los signos y síntomas que presente cuando se realice esta prueba. Y aquí tienen los valores para que están aquí en la imagen. La intolerancia a la glucosa, el mayor riesgo a sufrir una diabetes y una diabetes por encima de los 200. O sea que nosotros ya cuando la glucosa está por encima de valores elevados, ya no necesitamos hacer la prueba. Ahí sí ya va a un especialista y el especialista, el médico especialista, normalmente los que los tratan son los endocrinólogos, ya ven qué pruebas más específicas le van a hacer, de la insulina, etcétera, para ver si tiene o no tiene insulina, si secreta o no insulina, etcétera, ya son pruebas más hormonales, ¿ya? La glucosa postprandial es otra prueba, pero en este caso es una prueba que se le da a comer al paciente. O sea, viene, le sacamos sangre, le decimos que consuma alimentos y le sacamos una muestra apenas llega. Le decimos que coma alimentos y la otra muestra es a las 2 horas. Ya sabemos que más o menos entre 2 horas se normaliza la glicemia y entonces tenemos que ver si la glicemia baja. Se llama glucosa postprandial. ¿Queda claro? Pero está un poquito más dificultosa. ¿Por qué? Porque tuviéramos que saber cuánto ha comido, si ha comido lo necesario, por ahí solamente ha comido muy poquitito, entonces la cantidad de alimento hay que determinar de acuerdo también a la persona, ¿no? Es un poquito más, la más fácil de determinar es la curva, pero se puede utilizar la glucosa postprandial. Además que se puede determinar, hay personas que quieren saber el azúcar a mediodía, después de que han comido, y hay valores. Ya tenemos tablitas donde tú puedes ver tu azúcar después de las comidas, digamos que tiene que estar en 160, 150, que fuera normal. Pero si ya tú tienes muy elevado, entonces hay que ver la razón por qué, ¿sí? Que ya hay que ver si se determina si eres o no eres diabético. Otra prueba que está en este perfil metabólico se llama hemoglobina glucosilada. Es una prueba que consiste para detectar para controlar a un paciente que ya es diabético. Si el paciente ya es diabético, nosotros tenemos que controlar a este paciente, ¿ya? Esta prueba, dice, es la hemoglobina. La hemoglobina se encuentra dentro de los glóbulos rojos. Ya sabemos que 280 millones de hemoglobinas. Aquí está un glóbulo rojo y dentro de él está una proteína llamada hemoglobina. Y cuando el paciente diabético no se controla, ya sea con sus tabletas de alimentación, el tipo 2 o el tipo 1 con su insulina, porque como no tiene el páncreas insulina, tiene que inyectarse, como el páncreas no secreta insulina, tiene que inyectarse todos los días insulina. ¿Qué ocurre si está descompensado, no está controlando bien su azúcar? La glucosa es de color celestito, aquí, ingresa al glóbulo rojo y la hemoglobina capta a esta glucosa y se glucosila, se llama hemoglobina glucosilada. Quiere decir que las hemoglobinas se llenan de este azúcar. El glóbulo rojo más o menos vive 120 días. Entonces, cada 120 días se destruye, se vuelve viejo y se destruye. Y cuando se destruye, libera lo que está en su interior y va a liberar glucosa. Y esta prueba nosotros podemos calcular cada 3 meses, más o menos 3 a 4 meses. ¿Para qué? Para que cuando salga el azúcar de los glóbulos rojos, ver si el paciente ha estado controlado. Esta prueba se da en porcentaje.
Si la persona no se ha curado, si no se ha controlado durante casi 3 meses, quiere decir que el azúcar ha estado muy concentrado. Cuando se realice la prueba, el azúcar va a estar bien elevado y va a tener un porcentaje elevado. Se da en porcentaje, ahorita les voy a mostrar. Entonces, aquí indica para qué sirve la hemoglobina. Sirve para transportar oxígeno, pero como hay harto azúcar, se puede fijar a la hemoglobina. Esta prueba refleja el promedio de la concentración de azúcar durante los últimos 3 meses. El resultado de la muestra de glucosa en la sangre, para hacerle esta prueba se hace glicemia nada más. O sea, se le realiza glicemia en un tiempo determinado. Si hoy, 24 de marzo, se hizo una prueba al paciente, marzo, abril, mayo, junio, en junio, el 24 de junio, tiene que ir al laboratorio y hacerse esta prueba, que consiste en sacarle una glicemia y ver el valor. Este examen sirve para controlar o monitorear a los pacientes que ya son diabéticos, ¿ya? Uy, no había tenido el esquema, pero se da en porcentajes. Estos porcentajes, su micrófono, por favor. No te va a traer ¿dónde mi chinela? ¿Dónde chinela en el cuarto? ¿Mi chinela aquí? Josué, apaga tu micrófono. Ya le he apagado. Ay, ¿dónde estoy? En la hemoglobina glucosilada, les voy a mostrar esta imagen para que tengan una idea cómo es. Observan la imagen, ¿no, jóvenes? Sí, doctora. Ya. Sí, doctora. Miren, llega el paciente, se le hace glicemia. Supongamos que el paciente está consciente, paciente diabético, ¿no? Su glicemia está en 126, está cerca del 6%. Si está más o menos cerca del 90, está en el 5%. Hay una tablita para sacar esto, ¿ya? Si la persona está más o menos entre estos niveles, tiene bajo riesgo a sufrir complicaciones crónicas. ¿Qué complicaciones crónicas puede sufrir un paciente diabético? Retinopatía, neuropatía, nefropatía, vasculopatía, o sea, le afecta a sus riñones, le afectaría a la vista, porque una de sus complicaciones, si no se controla bien el azúcar, va perdiendo la visión, los riñones van fallando, puede provocar una insuficiencia renal, al nivel del sistema nervioso también afección de los nervios y la peor que es la vasculopatía. Puede llegar hasta el pie diabético solo si no se controla, porque puede vivir toda la vida tranquilo con la diabetes, pero tiene que controlar su azúcar, nada más. Si vemos aquí, el 7% ya está con un riesgo moderado, o sea, si tiene 154 miligramos por decilitro, si ya tiene 183, tiene 8%, y sucesivamente. Tiene alto riesgo, miren, aquí un riesgo está bien aumentado cuando ya tiene 269, y miren cuando está entre casi 300, así, ya tiene un riesgo crítico. O aquí ya debe haber deshidratación, no debe haber buena circulación, porque hagan de cuenta que el azúcar se está concentrando en el plasma, en el torrente sanguíneo. Aparte, como los glóbulos rojos se han destruido y están eliminando el azúcar, se está concentrando harto, y cuando se mide el azúcar está altísimo, y cuando hay mucho azúcar hay deshidratación. Entonces,
la deshidratación es el principal factor para una insuficiencia renal. Si también hay mucho azúcar en la sangre, no hay buena vascularización, no hay buena irrigación sanguínea, el corazón trabaja más, tiene que bombear más, hacer el esfuerzo y por ende la irrigación sanguínea, o sea, de las extremidades inferiores es dificultosa, por eso se produce el pie diabético porque no hay buena irrigación sanguínea, solo porque hay alta concentración de azúcar en la sangre. Pero esta concentración no es en un día, sino que se está controlando por el lapso de 3 meses. Y quiere decir que si el paciente cae en un riesgo más o menos, bueno, desde aquí, ya desde estos valores y no está, quiere decir que durante 3 meses no se está controlando. Otra vez le hacemos la hemoglobina glucosilada a los 3 meses y si sigue así, jóvenes, ya va a ser 6 meses que el paciente está con su glicemia elevada. Entonces, este paciente tiene que tener un poquito de cuidado porque está poniendo en riesgo a su organismo teniendo estos valores y puede llegar a tener complicaciones crónicas, que es lo más peligroso en los pacientes diabéticos, ¿ya? Bien, continuamos con el perfil renal. Aquí en el perfil renal tenemos las pruebas como la urea, la creatinina, ácido úrico, depuración de creatinina, ¿sí? En este perfil nos determina en laboratorio el funcionamiento correcto del riñón, si está habiendo una buena filtración glomerular y si no hay afecciones a nivel del riñón. La urea es uno de los compuestos nitrogenados de desecho de nuestro organismo del metabolismo de las proteínas. Todos los días, como tenemos proteínas, se metabolizan, liberamos un grupo amino de los aminoácidos que van a llevar con el doctor Gonzalo Rojas. Veremos hoy ya termino. Entonces, de los aminoácidos, el grupo amino se convierte en amoníaco y ese amoníaco va al hígado a detoxificarse y convertirse en urea, debido a que este compuesto nitrogenado, si se queda en la sangre, es altamente tóxico. Y la urea lo que hace, el hígado lo que hace es producir esta urea y la urea sale al torrente sanguíneo de los hepatocitos y es liberado por el riñón. Esta prueba se realiza en sangre, pero como es desecho de la orina, también se puede realizar en la orina, en suero o en plasma. El valor normal va de 10 a 40 miligramos por decilitro. Si ven porcentaje es lo mismo, es como decilitro. Y aquí lo que nos determina es el buen funcionamiento del riñón. Si los riñones están bien, la urea tiene que estar dentro de esos valores. Si está superior a ese, entonces va pasando por una uremia. ¿Cuándo puede estar aumentado? ¿Cuándo puede estar disminuido? Ya les he dicho, esta parte son muchas patologías, no les voy a preguntar, pero sí tienen que saber que la urea es una prueba de función renal, cuál es el valor normal de 10 a 40 miligramos por decilitro y que nos determina si los riñones están trabajando bien y si hay ultrado glomerular bien. Aumentado de manera rápida, yo voy a leer, es cuando hay reducido filtrado glomerular por una destrucción del parénquima renal en pacientes con insuficiencia renal aguda, en una tuberculosis renal, necrosis cortical, gota crónica, hiperparatiroidismo, enfermedad de Reyes, el exceso de consumo de algunos medicamentos como el allopurinol y también con la edad. Y también podría deberse a pacientes con insuficiencia renal que podrían ser también pacientes diabéticos descompensados. Y la urea va a estar disminuida por el uso de estos medicamentos como la prednisona, la heparina, que podrían hacer disminuir la capacidad de su síntesis, un poquito en el embarazo debido a que la ingesta de proteína se consume toda la proteína y por ende no hay mucho desecho, la ingesta de agua, fumadores,
falla hepática porque donde se metaboliza el amoníaco y se convierte en urea es el hígado, y todo esto, ¿no? Son enfermedades que podrían provocar la disminución de la urea. La creatinina es una prueba que también se determina en el laboratorio de bioquímica clínica, se realiza en análisis de sangre. La creatinina es el desecho de una proteína que se llama creatina, que es una sustancia de origen muscular, y esta sustancia de origen muscular, los aminoácidos se convierten en creatina, es una proteína, y la creatina se fosforila. No sé si han escuchado la fosfocreatina, que es así como el ATP nos da energía, también la fosfocreatina nos podría dar energía. Una vez que pierde el fósforo, esta creatina es liberada y se convierte en creatinina de manera irreversible. La creatinina no se puede volver a convertir en creatina, que es una proteína. Esta proteína pierde el fósforo y se convierte en creatinina, que es un desecho nitrogenado. Al igual que la urea, es una prueba de función renal. En las mujeres el valor es de 0.7 a 1.5 miligramos por decilitro y los varones hasta 1.3 miligramos por decilitro. ¿Qué nos determina? Pronóstico de nefropatías, afecciones renales, obstrucciones urinarias, todas las vías bajas, próstata, vejiga, uretra, anurias, ausencia de orina, secundarias a cálculos renales, pueden provocar, y lo que nos indica también que el paciente podría estar pasando por una insuficiencia renal aguda o también podría deberse a una insuficiencia renal crónica. Entonces está relacionada con afecciones propias del riñón. Cuando la creatinina podría estar elevada, ya hemos dicho, una insuficiencia renal aguda, crónica, en este caso en el acromegalia gigantismo porque hubiera mucha masa muscular, hiperparatiroidismo, el alto consumo de ácido escórbico y todos estos medicamentos que podrían dar lugar a origen, más que todo son nefrotóxicos y podrían dañar el riñón. Recambio muscular, las personas que son deportistas, los jóvenes, generalmente la creatinina la tienen elevada porque hacen bastante ejercicio, pero si son jóvenes y están haciendo ejercicio y está un poco elevada, no sería algo patológico, ¿no? Y por una mala filtración glomerular. Y en estos casos que observamos podría estar disminuida la creatinina. El clearance o llamada depuración de creatinina es una prueba que nos sirve para determinar también la creatinina sérica, pero en una orina de 24 horas. Se pide al paciente que tiene que recibir desde las 8 de la mañana de hoy día hasta el día siguiente. Se tiene que ver la cantidad de orina, se tiene que ver el volumen de orina, cuánto orina, si presenta anuria, oliguria, poliuria, se ve. Y el valor de referencia es de 180 a 120 mililitros. Esta es otra forma de medir, ¿no? El significado clínico de esta prueba es porque como es un desecho que va a la orina, queremos saber en una cantidad de orina que se debería eliminar, porque normalmente todo lo que ingerimos debería eliminarse en cuanto a las proteínas y en el líquido también. Ya han avanzado agua y ustedes saben que todo el líquido que ingresa, lo que se utiliza y se necesita se queda, pero lo que sobra se elimina y a veces eliminamos la misma cantidad a veces que ingerimos. Cuanto más agua tomamos, más eliminamos por el riñón. Esta eliminación se efectúa a través del riñón y el clearance de creatinina endógena es uno de los métodos más utilizados para ver la filtración glomerular, si hay buena eliminación de orina o no. Es una prueba importante para la función renal, para ver si el paciente está orinando normal, si tiene anuria, quiere decir que no orina mucho, si tiene poliuria, está orinando mucho. En el caso de los diabéticos orinan bastante, o si están con oliguria. ¿En qué pacientes estuviera aumentado? En todos los que mencionamos aquí, ¿ya? ¿Y en qué pacientes estuviera disminuido?
en pacientes con insuficiencia renal, miopatías, anemias, andrógenos, y los pacientes que también utilizan esteroides anabolizantes, porque a veces hacen que haya un aumento de golpe de la masa muscular y esta creatinina podría estar aumentada en la sangre. Sin embargo, no es que el riñón está mal, sino que se está forzando a un crecimiento excesivo de la masa muscular. En el caso de que sea el exceso, ¿no?, de creatinina. El ácido úrico es un desecho nitrogenado, pero la urea y la creatinina, jóvenes, son dos desechos del metabolismo de las proteínas, ¿ya? El ácido úrico es un desecho también nitrogenado, pero del metabolismo de las purinas, quiere decir del metabolismo de los nucleótidos de purinas, como de la adenina y la guanina, que vamos a llevar más adelante. El ácido úrico se desecha todos los días, pero puede pasar que una persona no esté desechando con mayor frecuencia por alto consumo de alcohol, o dos, que esté sintetizando mucho ácido úrico porque está comiendo mucha carne roja, mucho alimento contenido en purina, y esto hace que se eleve el ácido úrico. Y el ácido úrico en las mujeres debería estar de 2 a 2.5 miligramos por decilitro y en los varones de 2.5 hasta 6. Valores mayores a 6, incluso se toma en cuenta 7, valores mayores a 7, el ácido úrico estuviera aumentado, se llama hiperuricemia. Cuando tiene hiperuricemia puede provocar, se llama hiperuricemia, pero si el paciente sigue con altos niveles de ácido úrico elevado, puede provocar dos patologías. Uno, puede provocar los cálculos en el riñón por el exceso de cristales de ácido úrico que hemos hablado en la anterior clase. O dos, puede provocar que el ácido úrico precipite en las articulaciones y nos produzca una enfermedad llamada gota, que puede presentarse más que todo en el dedo gordo del pie. Es muy dolorosa, produce inflamación porque el ácido úrico, esos cristalcitos se van quedando en las articulaciones. Y nos da la utilidad para detectar si el paciente presenta gota o si podría presentar cálculos por un examen de sedimento urinario si hay mucho cristal, y ver qué tratamiento le vamos a dar para que no esté elevado el ácido úrico en la sangre. Hasta ahí son pruebas de función renal. ¿Tienen alguna duda? Si se nos acaba el link, ya saben que ingresan al mismo, ¿no, jóvenes? Sí, doctora. En el perfil hepático, su nombre ya lo dice, habla del hígado. Hace rato hablábamos del riñón. En el perfil hepático tenemos las pruebas como la bilirrubina, las transaminasas, que es la glutámico oxalacético transaminasa, y la glutámico pirúvico transaminasa, que también podemos encontrarla como aspartato aminotransferasa, la GOT, y como alanino aminotransferasa, la GPT. Tenemos otra prueba que es la gamma glutamil transpeptidasa, GGT, la fosfatasa alcalina y la albúmina. Estas nos van a determinar normalmente las transaminasas, etcétera, nos van a determinar si el riñón está bien. Son pruebas para ver la funcionalidad más que todo del riñón. Una de las pruebas que nos ayuda a detectar si la persona está con ictericia, bueno, de por sí si la persona está con ictericia, ya cambia la coloración de la piel. Esta es la piel de una persona normal y esta es la piel de una persona con ictericia. La bilirrubina es es un pigmento que vamos a llevar también en bioquímica más adelante, más o menos en la práctica 15, 16. Esta bilirrubina